Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar con el capítulo número 3 de la carta primera de Juan. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vamos a ir compartiendo algunas cosas. Primero que nada, siempre que comenzamos cada capítulo, trato de recordar a las personas cuál era el propósito con que se escribió esta carta. La carta se escribió porque muchas personas ya en los años más o menos 60 después de Cristo, de ahí en adelante se estaba decayendo el Evangelio, estaban surgiendo doctrinas erróneas, habían doctrinas también diabólicas, y bueno, estaba todo, se puede decir, el Evangelio se iba diluyendo en la forma de predicarlo, porque el Evangelio siempre es el mismo, si no son los predicadores los que hacen los cambios en la palabra de Dios, pero el Evangelio siempre es el mismo. Entonces habían falsos maestros. ¿Y qué comienza diciendo aquí la palabra? Bueno, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Esto lo está diciendo el apóstol Juan. Ya grande era el apóstol Juan, y él está tratando de que entendamos cuán grande es el amor de Dios para cada uno de nosotros. Entonces dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, es muy grande el amor de Dios, las cuales Él hizo las cosas de forma que pudiéramos un día ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque un día éramos criatura de Dios. ¿Sí? Toda la humanidad es criatura de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Entonces, acá está hablando el apóstol Juan y diciendo, ustedes tienen que tener en cuenta cuán grande es el amor de Dios, que envió a su Hijo Jesucristo para que muriera, para que nosotros obtuviéramos perdón de los pecados, porque las cuentas que teníamos que pagar y pecados ante Dios las pagó Jesucristo. Entonces Él envía a su Hijo para que pague nuestras deudas. Entonces el apóstol Juan está diciendo, bueno, tengan en cuenta esto, cuán grande es el amor de Dios, que envió a su Hijo unigénito para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Sí? ¿Qué dice en el Evangelio de Juan? A los que le recibieron, ¿sí?, les dio el derecho a ser llamados hijos de Dios. ¿Sí? Por esto el mundo no nos conoce, dice, porque no le conoció a Él. O sea, acá está diciendo, bueno, las personas que no conocen a Cristo, las personas que no han recibido a Cristo, que no tienen el poder del Espíritu Santo, esas personas por esto dice el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque el mundo, para conocernos a nosotros, primero que nada tiene que recibir a Cristo, y si no lo recibe, entonces no hay forma de conocernos y tener comunión con nosotros, porque la comunión es a través del mismo Espíritu. O sea, una misma fe, un mismo Espíritu, un mismo Padre, ¿sí? Un mismo Padre. Entonces, eso es lo que nos une, y que los conozcamos y entendamos entre hermanos, pero los que son del mundo no nos entienden a nosotros. Esas son las cosas que ustedes deben tener en cuenta. Dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Bueno, Él dice, bueno, aún no
se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, está diciendo, aún no se ha manifestado todo aquello que predicamos, que vemos en la palabra, todo aquello que está escrito como promesas de Dios para cada uno de nosotros. Bueno, hoy día no podemos ver claramente, ¿sí? Como decía el apóstol Pablo, bueno, hoy día vemos las cosas oscuramente, ¿sí? Por espejo, pero en el futuro le vamos a ver al Señor cara a cara. O sea, ¿qué está diciendo? El espejo que se usaba antes era el bronce pulido o bruñido, entonces ahí se miraban las personas y se veían deformadas, ¿sí? Entonces hoy vemos un poco deformadas las cosas para nuestra vida espiritual. No podemos a lo mejor ver realmente, algunos no lo podrán ver, otros sí, las cosas de Dios, pero ya cuando estemos con el Señor, ya todas esas preguntas que teníamos y que tenemos se van a quedar, van a desaparecer, porque vamos a estar ante el mismo Señor. Dice, porque le veremos a Él tal como es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea que todos aquellos que, está diciendo Juancito, todos aquellos que realmente tienen una esperanza en el Señor, bueno, con esa esperanza que tiene en Él, las personas se purifican también de la misma forma que nuestro Señor Jesucristo, o alcanzando el nivel espiritual de nuestro Señor Jesucristo, para que, así como es Él, nosotros también un día logremos a tener, o lleguemos a tener, la pureza de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel, dice, que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, ¿sí? Ahora, una de las cosas que nosotros debemos entender, que existen las leyes civiles, se pueden decir, las leyes de tránsito, que nosotros debemos cumplir. Y si nosotros no hacemos caso a esas leyes de tránsito, por ejemplo, estamos infringiendo la ley de tránsito. Cuando infringimos aquí la ley, se trata de infringir los mandamientos de Dios o no cumplir con los mandamientos de Dios. Entonces, en esa infracción es pecado ante Dios, dice. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él, ¿sí? O sea que nuestro Señor Jesucristo apareció para que nosotros allí tuviéramos perdón de pecado, y los pecados desaparecen, ¿sí? Porque ya el Señor hizo el sacrificio por ese pecado. Dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y bueno, esto siempre va hablando de una forma u otra para hacer comprender el apóstol Juan. Podemos ver que él habla acá ya como el apóstol del amor, se podría decir, el apóstol cariñoso, un apóstol ya en ese tiempo grande. Entonces él ya no pensaba como joven, sino pensaba como un padre o como un abuelo. Así, entonces él dice, bueno, todo aquel que permanece en Él no peca. O sea, si usted está cumpliendo con los mandamientos de Dios, y no peca. Ahora, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea que si la persona pecaba y sigue pecando después de haber conocido a Cristo, quiere decir que en realidad no lo ha recibido, pero
por quedar bien, pero no le ha recibido realmente en su corazón y se ha producido la transformación que realmente el Señor quiere que se produzca. Dice, hijitos, nadie os engañe. Y acá podemos ver su forma de hablar, su forma de decir las cosas. Dice, hijitos, como decir, niñitos míos, ¿sí? Dice él, bueno, ay, Señor, dice, por Dios, él ni le ha conocido. Hijitos, dice, nadie se engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. O sea, si nosotros nos comportamos bien, conforme a la palabra de Dios, bueno, somos justos y somos igual que Jesucristo, que el Señor es justo. El que practica el pecado es del diablo, dice. O sea, no, acá el apóstol Pablo, el apóstol Juan, no está con algunas cosas así como disculpando, diciendo, bueno, no, él está diciendo, el que practica el pecado es del diablo, así directamente, no, que no le pongan otro nombre, que no le cambien los nombres. El que comete pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y cuando se está hablando de esta forma el apóstol Juan, está hablando que desde la creación de los cielos y la tierra, el mismo Satanás está pecando, dice. ¿Sí? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea que el diablo tenía planes con la humanidad y era llevarse a todo el mundo al infierno. Ahora, al aparecer Jesucristo, él realmente destruye las obras del diablo, ¿sí? Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y dice, bueno, cuando dice la simiente, está hablando desde el tiempo de Adán y Eva, cuando fueron castigados, donde dice, bueno, la mujer le va a aplastar la cabeza a la serpiente y la simiente de la serpiente le va a herir en el calcañar. Así que de ese tiempo está hablando. Dice, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. O sea que una de las evidencias de que realmente uno ama al hermano es cuando uno es justo con el hermano. Ahora, si es injusto con el hermano, entonces dice que no lo ama y tampoco esa persona es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, ¿sí? Que nos amemos unos a otros, ¿sí? No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano, dice, ¿sí? Dios dice que nos amemos unos a otros, no como Caín, que mató al hermano, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano eran justas. Entonces, ahí podemos ver que el enemigo se ensaña con aquellas personas que quieren hacer la voluntad de Dios. Siempre, toda persona que quiera hacer la voluntad de Dios va a tener problemas, va a tener dificultades, y siempre va a estar el enemigo tratando de que caiga y que no pueda hacer las cosas como
Dios quiere realmente que las haga, ¿sí? Entonces, acá hay algo muy, muy lindo. Dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Sí? O sea que muchas veces vemos a las personas evangélicas que se sienten así como mal porque no tienen la aprobación del mundo. ¿Sí? Dice, porque no tiene la aprobación del mundo, y bueno, cuando las personas evangélicas no tienen la aprobación del mundo, en realidad se sienten mal. Pero acá está diciendo, hermanos míos, no se extrañen si el mundo en realidad los aborrece o no los quiere, porque nosotros no estamos buscando agradar al mundo y que le guste al mundo lo que nosotros hacemos, sino que si nos convertimos, lo que hacemos es tratar de agradar a Dios, ¿sí? Y en ese agrado a Dios, lógicamente las personas nos miran y dicen, no, yo no quiero ser evangélico. ¿Por qué las personas no quieren ser evangélicos algunos? Porque le gusta el pecado que está cometiendo y sabe que si se convierte va a tener que dejar de hacerlo. Entonces dice, no, yo antes de convertirme mejor sigo con este pecado, porque este pecado, en pocas palabras, me gusta mantener y cometer este pecado, ¿sí? Como el adulterio y la fornicación, ¿sí? Hay personas que no pueden dejar la fornicación, no pueden dejar el adulterio, porque es un pecado que les da placer, aunque después sea por un poco de tiempo y que después vienen los grandes problemas, ¿sí? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque estábamos muertos, ¿sí? en nuestra vida pecaminosa, y al recibir a Cristo pasamos de muerte a vida eterna, ¿sí? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. O sea que acá nos está diciendo cosas bien tremendas, ¿no? O sea, está diciendo, bueno, ustedes tienen que poner la vida por otras personas, por sus hermanos, ¿sí? Generalmente es muy raro que las personas pongan la vida por otras personas. Es muy raro que, como es Jesucristo, murió por los buenos, pero no solo por los buenos, también murió por los malos. Ahora, pero dice, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener la necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Sí? O sea que acá está diciendo muy claro, ¿no? Si una persona tiene una buena vida, tiene bienes, y que le puede dar una parte de esos bienes a otro, dice, viendo que tiene necesidad, o sea, ve que otro tiene necesidad y cierra su corazón y no lo ayuda, dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Dice, en realidad, dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua,
sino de hecho y en verdad. O sea que, si está diciendo, bueno, si vemos que alguien está padeciendo necesidad, que alguien tiene una necesidad, no amemos, como decimos nosotros, de boca, ¿sí? Sino que realmente sea algo de corazón. Dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho, que sea un hecho en realidad el ayudar a otro que lo necesita. Dice, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. O sea que, si por allí vemos que nuestro corazón, podemos decir también la conciencia, nos está diciendo, mira, tenés que ayudar a tal persona y no lo hacemos, bueno, si no lo hacemos está mal. Ahora, dice acá la palabra, bueno, si realmente estamos en la verdad y sentimos en nuestros corazones de ayudar, pues si nuestro corazón nos está reprendiendo y nos está diciendo hagan algo bueno, cuanto más si Dios nos manda a hacer algo bueno con otras personas. Y Él sabe todas las cosas. Y esto es algo muy lindo, porque yo un día me recuerdo que hice un mensaje donde yo puse ahí, miren que Dios lo ve y lo sabe todo. ¿Sí? Y acá lo está diciendo. Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pudiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y esto es lo que yo siempre le digo a las personas, ¿no? Que traten de agradar a Dios, ¿sí? Porque muchas veces nosotros no agradamos a Dios. No es nuestro vivir, nuestro sentir el agradar a Dios. Y este es un mandamiento, dice, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. O sea que el mandamiento del Señor es que creamos en su nombre. Por eso, si vamos allí a capítulo 14 de Juan, en el primer versículo, ahí vamos a ver que dice, si creen en Dios, crean también en mí. Entonces acá está diciendo, bueno, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. O sea, el mandamiento del Señor, o sea, de Dios, es que amemos a Cristo y que nos amemos unos a otros. ¿Sí? Ahora, acá dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. O sea que hay una forma de saber de que Dios está en nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Por el Espíritu mismo, el Espíritu Santo que Dios nos ha dado a nosotros. Así que, hermanos,
Bueno, esto ha sido la tercera carta, el tercer capítulo de la primera carta de Juan. ¿Sí? Tercer capítulo. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima.